Al igual que las bibliotecas, los archivos o dónde vamos a llevar y a traer esa información, tiene que tener algunas características fundamentales y básicas, ¿no? Tiene que ser grande, tiene que ser no volátil, es decir, tiene que permanecer en el tiempo y tiene que estar disponible para todos los procesos en general. Repito porque quede muy claro, es decir, el lugar donde se archiva toda la información en un sistema de cómputo tiene que ser grande, tiene que permanecer en el tiempo y tiene que estar disponible para todos los procesos. Ahora, ¿qué es un archivo? Bueno, un archivo es un concepto abstracto. Un archivo no es otra cosa que una unidad lógica a la cual llamamos y el sistema operativo va, busca y lo trae. El usuario nunca conoce dónde está. Es el sistema operativo el que gestiona y el que trae ese archivo, lo trae a la memoria principal para que la unidad aritmética y lógica lo procese. Hace el sistema operativo lo mismo que hace la bibliotecaria. Ustedes no saben dónde está el libro, no necesitan saberlo porque tienen a la bibliotecaria. Cuando procesan archivos es exactamente lo mismo. Ustedes no conocen dónde está, pero si se lo piden al sistema operativo, el sistema operativo lo va a traer. Al igual que los libros son para una biblioteca, los archivos son para la informática. Y los sistemas de archivo no son otras cosas que las reglas o métodos que se utilizan para gestionar ese almacén. Vamos con un ejemplo. Las fotografías son archivos y que en general tienen una extensión particular para que el sistema operativo vaya y los registre muy fácilmente y ustedes los vean muy fácilmente. Por último, para redondear, los archivos se agrupan en directorios o carpetas, tal cual ocurre en una biblioteca donde están agrupados por temas. Dicho esto, y si les parece, los invito a ir a resolver la actividad práctica. La actividad pedía diferentes conceptos relacionados a tipos de accesos de archivos, donde solicitaba identificar cuál función de software de gestión de archivo corresponde cada concepto y completar la tabla. Bueno, ahí tenían la tabla donde les hablaba de método, de acceso a archivo o conversión de registro de bloque y de las características. Bueno, si me permiten, vamos a usar el método, vamos a explicar un poquito el método pila, a qué se refiere, es un acceso a archivo y cuáles son las características. Los datos se guardan en el orden que ingresa. Recuerden siempre esto, en una pila se guarda primero lo que entra primero. Nos introducimos ahora a analizar un concepto también importante dentro de la informática, dentro de los ordenadores, que es la memoria secundaria. Y primero vamos a decir algo de la memoria principal, esa que vimos un tiempo atrás. La memoria principal tiene dos características, si se quiere, indeseables. Es chica y es volátil. Por ende, necesitamos más memoria. Es decir, y con las aplicaciones que se han venido y que ustedes conocen, cada vez necesitamos más de esta memoria. Entonces, ¿qué es la memoria secundaria? La memoria que no forma parte de esa memoria principal. Llámese un disco, llámese un pendrive, como ustedes lo que un CD-ROM, un CD, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo general son de gran tamaño y no son volátiles. Y la excelencia en este tipo de almacenamiento son los discos rígidos o los discos magnéticos, que lo mismo están organizados en cilindro. Les voy a invitar a ver un video corto, que no les va a llevar más de 2 minutos. Véanlo y después resumimos la actividad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática. Puede almacenar cantidades astronómicas de datos. Bien, ¿y cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador.
El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada 1 o 0 se llama bit. Estos dispositivos de almacenamiento secundario, esta memoria secundaria, cómo está organizado el disco, es decir, hay millones de bytes puestos dentro de pequeños centímetros o centímetros cuadrados muy pequeños porque tienen varios cilindros, varias pistas, varios brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que sepan identificar perfectamente lo que es la memoria principal donde corren los sistemas y esa necesidad o esa gran biblioteca que se corresponde a un disco rígido donde se guardan todos y cada uno de los archivos que tienen que permanecer en el tiempo y yo tengo que ir a buscarlos cada tanto y traerlos a la memoria principal. Si les parece, de nuevo, vamos a hacer la actividad correspondiente. La actividad propone una situación problemática donde ustedes son jefes de del centro de cómputo de una determinada empresa que se dedica a la informática y le pide determinar o elegir entre dos alternativas cuál es la mejor, definiendo un nuevo sistema de archivos. La alternativa A y la alternativa B según sea cual fuera. La alternativa A, una de las premisas, habla de bloques usados por un archivo que se ubican en cualquier lugar del disco, donde no existe la fragmentación, cuando se habla de esto, y el aspecto negativo que tiene, es lo que vamos a ver, un aspecto positivo, y el aspecto menor es el menor rendimiento si los bloques no están contiguos, ¿no? La alternativa B habla de archivos ubicados en bloques continuos, mejora la latencia al leer los archivos, pero necesita compactación en forma periódica. Sigamos hablando de memoria secundaria y sigamos hablando un poquito de tiempos de acceso, ¿no? El rendimiento de una CPU que se puede medir tranquilamente en la cantidad de instrucciones que es capaz de procesar en una determinada unidad de tiempo siempre aumenta. Generalmente hay una estadística que dice que se multiplica por 2 cada 18 meses. Pero este aquí que las velocidades de información, las enfermedades de acceso a la información no ha seguido el mismo ratio. Es decir, por un lado he logrado mejorar mucho el rendimiento de las PC o de los ordenadores, pero por otro lado no he logrado grandes o modificar mucho las velocidades de acceso a la información. ¿Qué puedo hacer para solucionar este problema? Traer más información en un instante de tiempo, traer más bytes en un instante de tiempo. Técnicamente, ¿qué es esto? Acceder en paralelo a más información de la que podíamos acceder teniendo un único disco. Ahora, ¿qué les parece a ustedes si pongo
varios discos en paralelo y empiezo a solicitarles que cada uno me vaya enviando información. Cuando la tengan, yo la puedo procesar en forma completa. Pensemos en lo siguiente: si un solo disco me puede traer un dato por unidad de tiempo, los 4 en el mismo instante de tiempo me van a llegar 4 datos. Entonces, conceptualmente, esta relación uno frente a muchos haría de que estoy mejorando por 4 la velocidad de acceso a esa información. Es un ejemplo burdo, pero es la base de lo que se conoce como RAID. ¿Qué ganamos con implementar un RAID? ¿Qué ganamos con leer en paralelo? Y bueno, lo primero es lo que estamos buscando: ganar mayor velocidad de acceso a la información. Esos milisegundos que tarda en acceder al disco, lo voy a multiplicar por 2, por 4, por 10, por la cantidad de discos en paralelo que pongo. ¿Y qué adquiero también o qué gano? Mayor confiabilidad, porque cuando yo pongo un RAID, lo que hago va a ser, según el RAID, de alguna forma, cómo está duplicada la información o cómo está respaldada la información en todos esos discos en paralelos. Ustedes tienen en pantalla seguramente un ejemplo donde tengo a un lado en la memoria virtual el disco lógico y hacia el otro lado tengo los discos físicos, y ustedes van a ver con los distintos colores dónde están ubicados en cada uno de esos procesos dentro de cada uno de los discos. Una acotación para mencionar es que el sistema operativo no ve a los 3, 4, 5, 10 discos que ustedes tienen en paralelo, ve uno solo. Es el gestor del disco, el gestor del RAID, el que de alguna forma hace la traducción entre ese disco lógico y los discos físicos que ustedes tienen. También van a ver en pantalla cómo está organizada un RAID 10 de un RAID 1. El RAID 1 lo único que hace es ganar información, ganar tiempos de acceso. Con el RAID 10, que es un RAID 0 sin redundancia, más un RAID con alguna redundancia, el RAID 10 es la mezcla de ambos. Existe un RAID 5 donde, a su vez de estar divididos los bits de paridad para no perder información y tener redundancia, existe un disco de espera que puede reemplazar a cualquiera de los otros si cualquiera de estos se rompe. Vuelta acá, el sistema operativo ve un solo disco como si fueran los 5. ¿Qué ganamos con esto? Repito, velocidad y mayor seguridad o confiabilidad en la información que tenemos almacenada. Dicho esto, de nuevo invitados a hacer la actividad correspondiente. Bueno, la actividad supone una situación problemática en la necesidad que tiene un estudio contable de resguardar la información. Entonces les preguntan a ustedes, como jefes del centro de cómputo, qué RAID quieren utilizar, ¿no? Es decir, si RAID 0, si RAID 1 o RAID 5. Entonces hay una tabla de características y aspectos negativos y positivos. ¿Cuál es las características del RAID 0 y los aspectos positivos y negativos? El resto lo dejo para ustedes. Los datos se almacenan en 2 o más discos sin redundancia, RAID 0 estamos hablando. Los aspectos positivos son alto rendimiento de lectura, al poder obtener bloques en muchos discos en forma simultánea, y los aspectos negativos que no provee tolerancia a los fallos. La alternativa B, RAID 1, la alternativa B, 5, quedan ustedes para completar. Vamos a hablar ahora de sistemas distribuidos y por un momento los voy a invitar a reflexionar con una pequeña analogía. Imaginen que entre muchos podemos dividir tareas para completar un trabajo. Que esos muchos no están en un mismo lugar. Muchos se encuentran en lugares que están distribuidos dentro de la ciudad, dentro del complejo donde viven, etcétera, etcétera. Imaginemos que entre todos somos capaces de fabricar un automóvil, pero cada uno de esos lugares que están distantes o remotos van a fabricar una parte del automóvil.
¿Cuál es la reflexión final ahora? Con una buena coordinación se logrará optimizar la producción, fundamentalmente reduciendo costos y finalmente produciendo más. Yo uso varias localizaciones remotas para cumplir con un objetivo que tengo. En informática existe exactamente el mismo concepto. La forma de trabajar es ese trabajo en paralelo, que puede ser, como conocimos anteriormente, a través de multiprocesadores, a través de multicomputadoras o a través de lo que hemos tratado de venir explicando ahora, que es sistemas distribuidos. Si ven una tabla comparativa, una de las características fundamentales que tienen estos sistemas distribuidos es que posiblemente no estén en el mismo lugar y tengan una distribución mundial. Sin embargo, los multiprocesadores o las multicomputadoras generalmente están en el mismo lugar o comparten un mismo cuarto. En cuanto a la administración que tienen estos sistemas, en un caso del multiprocesador, es una organización que trabaja para que eso funcione con una CPU y memorias que son propias del multiprocesador. También con una multicomputadora es una organización, pero que ahora trabaja con CPU, donde cada uno tiene su memoria particular. Mientras que en un sistema distribuido son muchas organizaciones las que pueden llegar a administrar cada una de esas localizaciones remotas que van a contribuir a la tarea. En cuanto a los sistemas operativos, los microprocesadores obviamente tienen uno. Los multicomputadores generalmente tienen uno, ¿no? Están siempre compartiendo un mismo data center. Sin embargo, los sistemas distribuidos posiblemente sean todos sistemas operativos distintos porque cada uno va a reportar a su ubicación remota. ¿Cuál es la característica fundamental que tienen estos sistemas operativos y que lo hacen valiosos? Son mucho más orientados a la comunicación, mucho más robustos en cuanto a la comunicación y no tanto a la computación. Que son entonces sistemas distribuidos, colecciones de computadoras, pero separadas físicamente y conectadas a través de una red de computación. La intención es que se vea toda la colección de computadoras como un único sistema y coherente. Y una de las formas que tienen estos sistemas distribuidos para lograr esa uniformidad, para lograr que se vea todo como uno, es a través de un software o de una aplicación que está por encima del sistema operativo, al cual denominamos middleware. Los middleware están entre las aplicaciones, el software del sistema operativo y la red. El middleware es conceptualmente un sistema operativo de un sistema distribuido. Yo creo que en este momento están en condiciones para poder realizar la actividad integradora.